Para la implementación de circuitos de rectificación en fuentes de poder se requiere en la mayoría de los casos el uso de transformadores para la adecuación de los niveles de voltaje de la corriente alterna de entrada. En forma general, los valores típicos suministrados por las redes comerciales de las empresas de suministro eléctrico son de 120 voltios eficaces a 60 Hz o de 220 voltios eficaces a 50 Hz. En este sentido, el uso de transformadores reductores de voltaje como etapa previa a los rectificadores permite llevar estos niveles a los valores típicamente requeridos por los equipos electrónicos. Un transformador es un dispositivo formado por bobinas o inductores cuyo funcionamiento se basa en principios electromagnéticos, a partir de los cuales se transforma la energía eléctrica en corriente alterna en diferentes niveles de voltaje y corriente. En esta figura se observa la apariencia típica de un transformador utilizado para la etapa inicial de una fuente de poder. Este dispositivo tiene como propósito adecuar los niveles de voltaje a valores requeridos por los dispositivos semiconductores y la carga a la cual alimentará la fuente. En primer término, el transformador tiene un voltaje de entrada V1 que se aplica a la bobina primaria. Este voltaje, en este caso, corresponde al voltaje de la red eléctrica de corriente alterna disponible. Por otra parte, el voltaje transformado se identifica con V2 y se obtiene en la bobina o grupo de bobinas secundarias donde se logra la reducción del nivel de voltaje de la red. Ambas bobinas se relacionan electromagnéticamente a través del núcleo de hierro del transformador. Veamos ahora la representación en diagrama eléctrico de un transformador reductor. En la figura se muestra la bobina que representa la entrada o bobina primaria identificada como N1, mientras que la salida o bobina secundaria está identificada con N2. El acoplamiento magnético entre ambas bobinas se representa con las barras paralelas justo en medio de ambas bobinas, a las cuales generalmente se les llama también devanado primario y devanado secundario. Los parámetros característicos típicos del transformador son N1, que corresponde al número de vueltas o conductores de la bobina o devanado primario. N2 es el número de vueltas o conductores del devanado secundario. V1 es el voltaje de entrada en el devanado primario. Y V2 es el voltaje de salida en el devanado secundario. La presencia de los voltajes V1 y V2 en las bobinas N1 y N2 produce la presencia de las corrientes del primario identificada como I1 y la corriente del secundario identificada como I2. Los principios electromagnéticos del transformador establecen el concepto de relación de transformación. Este parámetro, lo vamos a analizar a continuación, determina el número de veces que el voltaje primario es reducido en nivel hacia el secundario dependiendo del número de conductores de ambas bobinas. La expresión matemática de la relación de transformación está dada por N1 sobre N2 igual a V1 sobre V2. Si el número de conductores de la bobina N1 es mayor al de N2, esto indica que el voltaje del primario será mayor que el voltaje en el secundario. Por lo tanto, el transformador es de tipo reductor. Existen casos en los que esta condición es contraria, por lo que se habla entonces de un transformador elevador. Para una fuente de poder de un dispositivo electrónico se reduce el voltaje de entrada N1 veces respecto a N2. La expresión que nos permite conocer el voltaje de salida en un transformador reductor de una fuente de poder es V2 igual a N2 sobre N1 por V1. En esta ecuación los voltajes se pueden expresar en valor eficaz, valor máximo o valor instantáneo. Para el transformador que se muestra en la figura, las características que podemos resaltar de dicho dispositivo son las siguientes. En primer término, el voltaje de entrada es de 230 voltios AC con una salida de 24 voltios AC en los extremos del secundario y 12 voltios AC en los extremos respecto a la toma central.
La relación de transformación es de 10 a 1, lo cual significa que por cada 10 vueltas en el devanado primario hay una vuelta entre los extremos del devanado secundario. Esto significa que el voltaje en el secundario es reducido 10 veces respecto al primario. El transformador tiene una toma central, por lo cual entre dicha toma y cualquiera de los extremos de la salida, la relación de transformación será de 20 a 1.